Estimados, ¿qué tal? Como siempre, un gusto estar con ustedes. Y como siempre les digo, tenemos invitados de lujo. Y como saben, nosotros, la idea es hablar de salud y de bienestar. Y yo estoy siempre convencido que es imprescindible el bienestar, la calidad de la vida para realmente tener salud. O sea, aunque a veces se piensa que la salud es la que lleva al bienestar, muchas veces sin bienestar no tienes salud, porque es algo que no se puede definitivamente comprar. Hay que trabajar en él día a día. Hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo, y siempre que converso con él me llena de inspiración. Y en muchas cosas, cuando lo oigo hablar, me recuerda de mi vida en Venezuela y cómo de alguna forma hoy en día estoy en Estados Unidos. Hoy tenemos con nosotros al conocidísimo y gran artista Arturo Sandoval. Gracias, doctor. Gracias por esa presentación inmerecida. Merecida, sin duda merecida. Recuerdo que un día estábamos conversando y tú me contabas la historia de cómo había salido de Cuba. Pero sobre todo me impactó la historia de cuando el famoso músico Dizzy Gillespie visita Cuba y cómo eso marca tu vida. Quiero que cuentes esa historia y te voy a decir por qué, nunca te lo había dicho, por qué creó tanta reverberancia, tanta eco, porque de alguna forma refleja un poco cómo fue mi vida y quién fue el que me impactó para hoy en día estar en Estados Unidos. En mayo del 1977, yo recibí una llamada por teléfono de un amigo, un viejo amigo, que era músico, pero ya se había retirado de la música y estaba de presidente del sindicato de los músicos. Y me dice, Arturo, yo sé que tú eres fanático de Dizzy Gillespie y te comunico de que él está llegando esta tarde en un crucero, en un barco, que están haciendo un festival de jazz en el mar y va a estar aquí 2 días en La Habana. Al principio, sinceramente, pensé que era un chiste. Era la primera vez que él iba a La Habana. Primera vez que venía a Cuba. Yo pensé que era un chiste y así le dije a mi amigo, está bueno el chiste ese. Y me dijo, no es chiste, es serio. Y esta conversación nunca existió porque él no podía darme esa información. Y yo me monté en mi carrito viejo que tenía y fui al puerto ahí donde llegó el barco. Y para mí fue, bueno, imagínate tú, un momento crucial en mi vida, pero también fue complejo, fue difícil, porque cuando lo vi bajando la escalerilla, dije, ay Dios mío, ¿y ahora cómo me comunico yo con este hombre si yo no hablo una papa de inglés? Pero Dios siempre ha sido bueno conmigo. En el momento que él empieza a caminar hacia donde estaba yo, un hombre caminó detrás de él, se adelanta y me empieza a hablar en el perfecto castellano. Dígole, esta es mi salvación. Era un percusionista guatemalteco que vivía en Nueva York, ya tristemente fallecido. Vivió en Nueva York casi toda su vida. Y venía en el barco tocando con Stan Getz, otro de los grandes músicos de jazz. Y el hombre me empieza a hablar en castellano. Y lo primero que me pregunta, me dice, ¿usted conoce a este hombre? Y yo le dije, sí, y yo estaba nervioso, ¿no? Y yo, sí, yo lo conozco. ¿Usted es músico? Digo, no. Tenía yo pena de decir que era trompetista delante de Dizzy Gillespie. Pero bueno, en fin. Al final se montó en mi carro, me pidió que le enseñara La Habana, que era su primer... Los 3 iban en el carro. Los 3, claro, no, si no, imagínate. El traductor, el traductor y entonces, bueno, le enseñé La Habana, le llevé varios lugares y barrios donde él quería específicamente oír la gente tocando los tambores, etc. Y después por la noche hubo una especie de jam session, ¿no? Un encuentro ahí con los visitantes y el grupo donde yo tocaba en ese momento, que era el grupo Iraquere de Cuba. Y esos músicos norteamericanos
que participaron en esa tarde ahí, todos quedaron muy impresionados porque ellos no venían psicológicamente preparados para ese tipo de músico. Y te explico, porque el concepto generalizado es que en Cuba había buenos percusionistas y gente que tocaba bien las maracas y los tambores, pero no tenían idea que habían también trompetistas, saxofones, piano, guitarra y había gente que tocaba bastante bien. Y eso le impresionó mucho a ellos. Pero ahí sucedió una cosa que por eso fue tan, para mí en particular y para todos nosotros en el grupo fue trascendental y fue algo que marcó una diferencia enorme. Pues cuando Dizzy Gillespie, por cierto su nombre es John Burks Gillespie, el Dizzy es un seudónimo, un apodo que le pusieron, que yo nunca he estado de acuerdo con eso, porque Dizzy es como medio loquito, medio trastornado. Y Dizzy era un genio, un hombre sumamente inteligente, una mente súper rápida y un creador de uno de los estilos más intrincados y más complejos dentro de toda la música, que es el bebop. Pero cuando él regresa a Estados Unidos, él empieza a hablar sin cesar de la música cubana, de esos músicos que él había escuchado. Un buen día, unos meses después, pocos meses después, se presenció ahí, se presentó un norteamericano, un hombre muy alto, rubio, de ojos azules, con dos señores más, en un ensayo del grupo de nosotros. Y presenció todo el ensayo. Y nosotros medio intrigados, ¿no? Porque mirábamos a aquel hombre y decíamos, es un extranjero, parece alemán o ruso, no sé, o americano, quién sabe. Cuando se terminó el ensayo, vino y se presentó y dijo, bueno, mi nombre es Bruce Lundwall, yo soy el presidente de CBS Records y estoy aquí porque Dizzy Gillespie no ha cesado de hablar de ustedes y yo quería corroborar eso por mí mismo, ¿no? Y de verdad que el hombre tenía razón. Yo tengo un meeting ya pactado saliendo de aquí ahora con el ministro de Cultura y voy a firmar este grupo por 3 años. Y nos firmó en Colombia por 3 años, 78, 79 y 80. Un tiempito después nos montaron un avión y aterrizamos directamente en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York. Ahí nos montaron en un ómnibus y nos llevaron directamente a la prueba de sonido al Carnegie Hall. Wow. El Carnegie Hall, el que no esté familiarizado, es uno de los teatros, yo diría, si no es el más importante de los Estados Unidos. Y una de las salas de conciertos más prestigiosas. Y ahí tocamos el primer día que llegamos a los Estados Unidos. El CBS grabó ese concierto en vivo y sacaron un CD. Y ese fue nuestro primer Grammy. O sea que el primer día de siempre en los Estados Unidos tocamos en el Carnegie Hall y ganamos un Grammy con esa primera grabación. Y todo por un paseo por La Habana. Y todo por Dizzy Gillespie, que era un hombre... Empezó, evidentemente, había talento de sobra, pero cómo se abrió una oportunidad y cómo tú la pudiste desarrollar y cultivar. Y luego viajas primer viaje a Nueva York, entran por la puerta grande, por supuesto, y logran ganar un Grammy. Y luego desarrollas una amistad que cultivas. Y él hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. Y él es después el responsable finalmente incluso de tu llegada y de abrir las puertas para que llegues a Estados Unidos. Entonces, de obtener el asilo político. Es increíble cómo ese pequeño detalle, esa pequeña día donde cambió definitivamente tu vida, abrió una amistad, desarrolló todo y de ahí cambió todo. Yo te comentaba que nosotros organizamos congresos médicos en Venezuela y siempre invitábamos profesores. Y yo tenía una fundación que yo organizaba y estaba organizando un congreso de urología y yo bajo al lobby del hotel donde están 2 grandes profesores brasileros, amigos míos, y los invito a cenar
Y en ese momento que yo los invito a cenar, el resto estaba saliendo a los actos de inauguración del Congreso, y a veces estos actos son muy largos, son discursos y discursos. Y estaba en el lobby otro médico americano, que hoy en día es el jefe del departamento de urología donde yo trabajo. Y yo le dije, si quiere venirse a cenar con nosotros, yo después los dejo en el auditorio para que continúe con los actos, porque me preocupa que de repente no hay, estos actos son largos, de repente no hay comida. Se fue a cenar con nosotros y al regresar de la cena le dije, bueno, los que se quieran yo los llevo otra vez para que sigan en el acto inaugural, aunque esto... y ahí nos hicimos muy amigos. Y siempre se recuerda, él dice que yo le salvé la vida porque esa noche lo salvé con una gran cena en cambio de unos largos discursos. Y ahí nos hicimos grandes amigos. Por supuesto, ¿Y cómo estaba el inglés tuyo cuando ya tenía algo de inglés, yo había vivido pequeño en Estados Unidos. Pero esa era otra de las ventajas importantes, dominar el idioma para poder interactuar y abrir esa puerta. Comunicarse. Y siempre me dicen que a veces que le recomendaría a alguien que empieza, evidentemente, a tener otro idioma, dominarlo en un principio es una herramienta clave. Pero eso abrió puertas y nos hicimos muy amigos, hicimos muchos trabajos de investigación juntos y después se abrió la oportunidad y él dijo, vente a Estados Unidos y la historia cambió. Entonces es importante que esos pequeños detalles cambian definitivamente la historia. Ese fue el primer Grammy. ¿Cuántos Grammys van? 10. 10. Ahora en unos días... Vas a otro. Bueno, estamos nominados y la esperanza nunca se pierde, ¿no? Vamos con 2 bolsas, la de ganar y la de perder. No, pero ya estando nominado es un reconocimiento que uno aprecia, ¿no? Pero es importante. Yo recuerdo nosotros cuando nos ganamos por primera vez, había que mandar al Congreso Americano de Urología, se mandaban los videos y siempre te mandaban una carta muy hermosa de que su video ha sido rechazado, pero sigue intentándolo. Y nosotros, wow, ¿qué será para poder meter un video? Logramos mandar un video, mandamos 2 videos, describiendo una técnica de cómo reparar una fístula y un video de cómo manejar unas complicaciones en cirugía con robot, cirugía por laparoscopia en esa época. Y nos llamó la atención que no lo habían negado, pero no había llegado carta de aceptación. Y siempre era tradicional, el evento siempre es en mayo y en diciembre te mandaban la carta, generalmente un 24 de diciembre. Ese es tu mejor o peor regalo de Navidad. Y en enero llega una carta, un correo electrónico y dice, bueno, ¿qué pasa que usted no ha contestado? Y yo he contestado que, bueno, que usted ganó el premio de la Asociación Americana de Urología y nos extraña que usted no ha contestado. Le digo, disculpe, yo no he recibido ningún correo. Bueno, busque, le van a reenviar los correos. Me reenviaron el correo y nada, nos hemos ganado el premio por uno de los videos. Y yo contesto, nada, será un honor, porque ahí te dicen cómo tiene que ir vestido, todas las reglas para recibir el premio. Y entonces nos dicen, pero no ha contestado el segundo correo. Le digo, bueno, ¿qué pasa con el segundo correo? El segundo correo también nos hemos ganado un premio con el segundo video. Entonces, cuando finalmente entramos por primera vez al Congreso de la Asociación Americana de Urología, nos aceptaron los 2 videos que mandamos y los 2 premios ganaron el primero y segundo lugar de los mejores videos del Congreso. Entonces, entramos por la puerta grande. Wow. Igualito. Cuando logramos entrar, entramos por la puerta grande. Y fue primera vez que Latinoamérica ganaba premios en la Asociación Americana de Urología. Y era importante porque no era un latinoamericano que trabaja en Estados Unidos, era un latinoamericano que vive y que vivía en Venezuela y toda esta experiencia hecha en Venezuela. Y llegar a Estados Unidos y decir, aquí llegué yo. Y me acuerdo que el actual jefe hoy en día, a quien ya conocía cuando nos ve presentando, se para, nos felicita y nos dice, pusieron a Venezuela en el mapa de la urología mundial. Definitivamente estábamos por primera vez poniendo a Venezuela en el mapa. Entonces, yo entiendo que son 10 Grammy, pero evidentemente ha sido toda una vida de trabajo para poder llegar a eso y estoy seguro que seguirán siendo muchos más. ¿Cómo has visto el balance? Evidentemente la música tiene todo este tema espiritual, todo este tema especial, pero evidentemente no todos llegan ahí, no todos llegan, pueden ser muy buenos, pero no todos llegan a ese nivel de disciplina o de excelencia para hacerlo. ¿Cuál ha sido el secreto de tu disciplina, tanto mental, de entrenamiento, como tu actitud en tu salud para poder llegar y seguir adelante? Bueno, pues ha sido una necesidad imprescindible, porque yo siempre he sido y soy de la opinión de que mucha gente hace énfasis en la palabra talento. Y mi manera de pensar es que
Dios le da talento a todo el mundo de una forma u otra. Pero lo más importante es qué tú haces con ese talento que te dieron. ¿Cómo lo desarrollas? Es como una pequeña flor. Si la cuidas, la riegas, le limpias la hierbita, le pones su fertilizante, esa flor crece y se pone bonita, ¿eh? Y al mismo que le regalaron la misma flor, pues no se ocupa, no la cuida y la flor se muere. Para mí exactamente igual. Te cuento más, te digo que al principio, cuando yo era niño, que nunca he podido entender por qué me vino eso de la música, esa pasión por la música y ese deseo tremendo de hacerme músico a toda costa. En mi familia nunca hubo ningún músico, ni antes ni después que yo. Mi padre era mecánico de automóvil. Y en mi familia nadie estuvo involucrado, ni siquiera, no con la música, con el arte en general. Nadie. Y al principio, cuando yo empecé a hablar de que yo quería ser músico, que a mí me encantaba la música, pues todo el mundo me miraba como un ser extraño. Pero ¿y este qué está hablando? ¿Qué le pasa a este muchacho? Este muchacho está loco. Y todos los músicos en mi pueblo, yo crecí, nací y crecí en un pequeño pueblo del interior de Cuba, ni siquiera fue en La Habana, fue un pequeño pueblito. Pero todos los músicos ahí, todos estaban, unánimemente todos me decían que no existiera más, que yo no tenía. En Cuba había una frase que decía, tiene el oído cuadrado. O sea que la música no te entra. Todo el mundo me decía eso. Cuando fui a ver una vez de niño, me recomendaron un señor mayor, ya un profesor de trompeta, y fui a verlo. Pero oí este cuento para mí yo diría que fue crucial. Yo tenía 10 u 11 años. Fui a ver a este señor que tenía cierta reputación de ser un buen profesor de trompeta. Me lo recomendaron y yo fui a verlo. Y mi tía me había comprado una trompeta en ese momento. Y fui a verlo y le dije, mire maestro, yo quiero aprender esto, por favor, enséñeme. Me recomendó fulano y ciclano, me dijeron que viniera a verlo. Me dijo, toque algo. Era un señor mayor con unos modales demasiado ásperos y se veía un hombre como, yo diría que amargado, ¿no? Un tipo con un carácter así bien. Y me trató muy mal, la verdad. Me dijo, toque algo. Yo le dije, maestro, yo no sé tocar nada, yo no, ni siquiera, yo necesito que usted me explique las primeras cosas. Le dije que tocara algo. Yo saqué mi trompeta, le puse, traté ahí, no pude. A los pocos segundos, ni siquiera me dio unos minutos, a los pocos segundos me dijo, póngalo otra vez en la caja y vaya para su casa por donde mismo vino, porque no le veo a usted. Y aquella fue una lección que todavía resuena en mi cabeza, ¿no? Que cómo un individuo va a poder predecir qué va a pasar con un muchacho de 10 años que tiene el entusiasmo, el deseo, las ganas. ¿Cómo tú puedes predecir eso? Únicamente Dios puede decir qué es lo que va a pasar con eso, pero de ahí hacia abajo no existe nadie. Y entonces yo me fui caminando a mi casa. Esto es un detalle importante. Me fui caminando a mi casa llorando todo el tiempo, por supuesto. Cuando llegué a mi casa, ya yo me sabía unos cuantos improperios, unas cuantas malas palabras. Las grité todas cuando llegué al patio de mi casa y que había una mata de mango. Me senté ahí debajo de la mata de mango y ya dejé de llorar. Cogí mi trompeta y me puse a soplar aquello lo más duro que pude hasta que me empezó a sangrar los labios por detrás. Ahí la guardé otra vez y esa fue mi cura. De ahí en adelante yo dije, yo le voy a demostrar a ese señor
respetando a los señores, porque no merecen ni que le llamen señor. Yo le voy a demostrar a él que él estaba equivocado. Y a todos los demás músicos de mi pueblo igual. Te digo con esto que lo poco que he logrado en mi vida, en mi carrera y eso, ha sido motivo de mucha disciplina, de mucho afán, mucho deseo de aprender, de estar siempre prestando atención y sobre todo admirando y respetando mucho la gente que ha logrado cosas que yo estoy por lograr. Eso yo creo que es un punto importantísimo, porque hoy en día hay alumnos y jóvenes que sin saber hacer nada se convierten en críticos expertos. Y tú los oyes hablando de grandes maestros y ellos no saben absolutamente nada de nada. Entonces, ¿cómo tú vas a convertirte en un crítico si tú ni siquiera has intentado empezar a desarrollar una carrera o una profesión? Yo creo que eso también ha influido toda la multimedia hoy en día, donde la gente tiene la oportunidad de expresar todo tipo de ideas, buenas, regulares, pésimas, otras ofensivas y otras brillantes. Pero mi política siempre, mi manera de ser siempre ha sido de respetar y admirar muchísimo a todos los grandes músicos y a todas las grandes personas que han existido en la tierra y he hecho lo indecible por ganarme su amistad. Así me hice amigo de Dizzy Gillespie, de Maynard Ferguson, de Michel Legrand, yo no sé ni cuántos músicos brillantes, músicos grandes que yo he tenido el honor y la bendición de poder compartir. Y eso yo creo que abre puertas también, pero siempre estar bien consciente de que la pasión, la dedicación y la disciplina hace la diferencia. Qué maravilla. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero hay cosas interesantísimas que quiero que conversemos. Bueno, estamos disfrutando de una extraordinaria conversación con el maestro Arturo Sandoval, oído cuadrado y probablemente hoy los mejores trompetistas del mundo. Qué gusto. En unos segundos volvemos. Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Estimados, bueno, no saben lo especial de la conversación de esta mañana, conversando sobre bienestar y salud con el maestro Arturo Sandoval. Estábamos conversando, estaba tomando algunas notas de 2-3 cosas que me parecen importantes. Uno, el concepto de talento. Son realmente habilidades especiales con las que tú naces, pero fundamentalmente coincido totalmente que muchas habilidades se desarrollan. Y lo vemos igual en medicina. Me ha tocado cuando tengo fellows que estamos entrenando y tú ves que hay unos que tienen una habilidad increíble, pero no tienen la disciplina. Exacto. Y no llegan. En cambio ves otros que tú dices, wow, a este tipo le cuesta. No tiene pero el empeño no que tiene, pone. Pero un empeño y al final lo logra. Al final lo logra. Eso siempre hace la diferencia. Entonces es la perseverancia, es la disciplina la que al final es la que prevalece. Entonces puedes no tener, no ser o no nacer con es que la gente dice, bueno, es que no tiene el oído, es que no tiene... Y la pasión por perseguir tu sueño. Entonces es la pasión y la perseverancia la que al final llega. Eso hace la diferencia. Hay gente que tú dices, wow, el tipo tiene esa habilidad manual, opera que tú dices, pero si no tiene la perseverancia, tú dices, wow, ¿cómo desperdicia esa habilidad para poder hacerlo? Porque siempre hay chance para el progreso, siempre. Entonces, lo otro que me parecía clave es el concepto de maestro, definitivamente, y cómo puede afectar tu bienestar, en tu salud, en todo, cuando tienes una persona al lado que te
que te entusiasma hacerlo o cuando tienes una persona que te cierra y tú dices, esto no lo voy a hacer. Y a mí me pasó cuando yo empecé cirugía laparoscópica, que al principio fui a ver un maestro que era un pionero en cirugía laparoscópica y lo hacía ver tan difícil, que tú decías definitivamente esto es algo que yo no voy a hacer. Y yo dije, qué cosa tan difícil. Y el tipo golpeaba los instrumentos y se molestaba en la cirugía. Y era básicamente porque él no podía ni sabía hacerlo, a pesar de que era brillante y fue el de la idea de cómo hacerlo. Y años después vuelvo a ver a otro, que fue con quien trabajo hoy, que es el doctor Hindley Gill, y verlo a él, nos sentamos a tomar café, me acuerdo, en el restaurante que estaba abajo en la Cleveland Clinic, y agarró una servilleta. Y en una servilleta me dijo, mira, esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer un riñón por laparoscopia del lado izquierdo y del lado derecho. Y en una servilleta agarró y me dijo, aquí está el músculo, aquí está la arteria, aquí está la vena. Me dijo cuáles eran las referencias anatómicas para entender la cirugía. Yo agarré mi papelito, por mucho que me había leído, nunca alguien lo había simplificado tan sencillo y tan claro de cómo iba a ser. Él entró, yo vi hacer esa cirugía y agarré mi papelito y lo que yo había visto, lo que había leído, los videos que había visto. Y fue una guía absoluta para entender y ver en una forma tan sencilla, tan didáctica, lo que cambió mi vida. Yo volví ese año 5 veces más a la Cleveland Clinic a volver a verlo a él. Regresaba a Venezuela, intentaba hacerlo, traía mis videos y aprendí viéndolo a él y regresando a Venezuela yo haciendo y regresando. Pero fue eso, la diferencia fue un maestro y esa es nuestra responsabilidad cuando hoy en día me toca a mí ser maestro. Es tener la responsabilidad de que estás abriéndole el camino a alguien, le estás facilitando el camino a alguien o sencillamente se lo estás entorpeciendo. Pero eso también hace la diferencia del individuo en sí. Cuando tu espíritu es limpio, es diáfano, es abierto, tú estableces ese concepto o esa manera de explicar las cosas para que sean entendibles. Cuando hay espíritus oscuros, hay una especie de celo, de inseguridad, de algo que te pone la cosa mucho más difícil. Y ahí es donde hay que tener cuidado a qué maestro confías tu carrera completamente. Que te des cuenta que esa persona realmente está es limpia, está desinteresada y sí, te está realmente guiando. Que hay de todo en la viña del Señor, sin duda. Desafortunadamente. El otro aspecto clave es el tema de, bueno, que tiene que ver con maestro, pero lo otro es rodearse de gente brillante. Esa expresión que decías de crear vínculos, establecer puentes con gente que tú admiras. Quien te aporte. Apórtate y sopórtate. Eso no resta, es todo lo contrario. Hay gente que le gusta rodearse de gente mediocre. Para brillar. Para brillar. Rodéate de gente brillante. Apóyate en gente que esa gente te va a ayudar a seguir adelante. Admíralos, respétalos y viéndolos a ellos y reconociendo sus méritos, sí, tú vas a seguir hacia adelante. Sí, señor. Bueno, definitivamente yo creo que todo esto lleva al bienestar porque el hecho de que tú te sientas incluido, que te sientas respetado, que te sientas estimulado, evidentemente eso te ayuda a estar sano. Porque si estás sano emocionalmente, estás contento, estás mentalmente avanzando, eso ya es una parte importante. Hay enfermedades y estados que están ligados definitivamente al estado emocional. Si tú estás contento en lo que estás haciendo, si estás yendo al trabajo y estás con ganas de ir al trabajo, no estás, evidentemente todo eso va a afectar tu desarrollo emocional, tu estado inmunológico, todo. Sí. ¿Cómo ves hoy en día el tema de la nutrición? Evidentemente no es fácil, sobre todo hoy en día ha tomado conductas extremas que a veces no están claras, pues que si hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Pero en términos generales, como la otra vez me comentabas que te sentías mucho mejor después que habías perdido bastante peso, que te decías mucho más dinámico, que estabas yendo al gimnasio, que te sientes mucho más reencontrado en ese tema de salud. Como, evidentemente, no es que vas a hacer un maratón, no vas a ir a un extremo, pero sí tienes que tener ciertas medidas generales. Tampoco es que tienes que vas a ser un artista de gimnasio. Yo quisiera preguntarle a usted, doctor, ¿cuál es la conexión o la grandísima diferencia la conexión que hay entre mente y salud física y viceversa? ¿Cómo se compaginan o cómo se entrelazan o quién influye a quién? Yo creo que hay gente donde la gente dice, no, es que él es un gordito feliz. Yo creo esa expresión
yo creo que primero es la felicidad, sin duda. O sea, yo creo que es clave la felicidad. La felicidad no es un estado, pero muchas veces estos estados de sobrepeso importantes llevan a infidelidad, a problemas con la tristeza, depresión, inhabilidad, rechazo. Entonces, evidentemente, yo creo que hay que tratar de evitar los extremos. O sea, yo no le digo a la gente que tiene que ir al gimnasio todos los días, ni siquiera que tiene que tener un cuerpo, porque hoy en día hay todo ese tema de la admiración física, pero sí creo que en la medida que uno envejece en mejores condiciones si tiene un cuerpo menos pesado, si cardiovascular, y un poquito más músculo que si grasa. tienes un poco más de masa muscular, vas a estar en mejores condiciones en la medida que envejece. Sí. Yo digo que el mejor seguro de vida no es necesariamente comprar un seguro de vida, es cuidarse para no necesitar un seguro de vida. Sí. Porque lamentablemente el dinero te puede ayudar a tener buenos cuidados médicos en un momento dado, pero hay situaciones donde el dinero no compra la salud. Ni compra la felicidad tampoco. Pero tú puedes estar severamente enfermo y yo veo pacientes que al final llega y pasa algo y te dice, wow, tanto que me dijeron no hacer esto, tanto que me dijeron chequearme y no lo hice. Entonces, la mejor reflejo es tomar los cuidados, hacer actividad física, cuidar un poco la cantidad de la comida para hacerse los chequeos médicos a tiempo, para encontrar cualquier cosa. Mientras más pequeña, mientras más a tiempo, mayor chance de ser curable para pueda seguir disfrutando la vida. Y yo le pregunto ahora, si usted está consciente de todo eso, ¿por qué me invitó a desayunar hoy y me dieron tanta comida? El atractivo fue invitarlo a venir a comer aquí a la panadería que queda aquí al lado. Quiero añadir algo. Yo estoy sumamente convencido que la motivación en la vida, en todo sentido, puede hacer una grandísima diferencia. Y me refiero específicamente a cuando usted tiene pasión y está enamorado de lo que hace. Cuando usted se dedica a X profesión y realmente disfruta eso, se siente realizado, se siente que está haciendo algo que te llena el espíritu. Ese tipo de felicidad es importantísima porque es tu motivación diaria, es el motor que te mueve a seguir adelante y a brincar obstáculos. Porque todos en la vida, a todos se nos presentan obstáculos, pero cuando usted tiene esa pasión tan definida y esa dedicación tan férrea, no importa los obstáculos que aparezcan, usted los va a poder brincar. Y eso, diría yo, estoy completamente seguro de que eso es un estado mental, un estado psíquico, pero que influye también a cómo funciona tu cuerpo. No, porque la mente puede enfermar el cuerpo, usted lo sabe mejor que yo. Absolutamente. Tiene que ver la película de la vida de Arturo Sandoval, donde Andy García hace... Bueno, parte de mi vida. Parte de tu vida. Pues la película se acaba el día que llegamos a Estados Unidos. Bueno, hay que hacer la segunda ahora. Pero yo diría que la vida de nosotros empieza cuando llegamos aquí. Lo demás fue un ensayo. Lo demás fue un ensayo. Tú sabes que hay un pintor venezolano muy amigo que él pinta unos tepuy, una persona muy querida, y lo importante es que a él le preguntaron, en esa época tenía como 85 años, le preguntaron cuál había sido la parte más difícil de su vida, y dijo que los primeros 80. Que ahora a los 5 años es que estaba disfrutando realmente las glorias de ser un pintor conocido. Entonces, lo primero fue un ensayo. Ahora es que está disfrutando cuando empezó la vida. ¿Qué le diría Arturo Sandoval al Arturo Sandoval de 20 años? ¿Qué le dirías al joven? ¿Qué debe hacer? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué hubieses hecho distinto? Bueno, ¿para qué concentrarse en los errores? Porque los errores... No, pero ¿qué le dices a alguien que va a empezar? Ya entendimos el tema de perseverar, enfocarte, la disciplina. Que la fe, la dedicación, la pasión abre puertas. En todo lugar del mundo y en todo tipo de situación. Realmente tu interés, tu amor por lo que tú quieres hacer o lo que haces, eso es
no se puede parar. ¿Hay algo de Eso lo no que se hayas puede parar. aprendido que tú digas, esto no lo volvería a hacer? Aunque definitivamente de eso aprendes, o sea, de eso aprendiste y pudiste seguir adelante. Uno Hay cosas- aprende, pero eso está en el subconsciente. Eso yo no proceso mucho los errores, porque ¿para qué me voy a concentrar en los errores que me va a lo mejor en un momento determinado hacerme sentir mal? Yo me concentro en progresar, Alguien en leía- aprender, en prestar atención y siempre el oído bien abierto para nueva información. Leía que alguien había despedido de un trabajo a Oprah y alguien decía, ¿cómo se les ocurrió haberla despedido de un trabajo a los 23 años de edad? Y dice, bueno, gracias a que la despidieron, le permitió aprender y aprender para llegar a ser lo que hoy en día es. Claro Entonces, que sí. definitivamente, de esos errores es que terminan de formarte y terminan de generar el carácter que va haciendo. Quiero hacerte una ahora que mencionaste a Oprah Winfrey, yo tuve el honor de recibir la más alta condecoración que ofrece el gobierno de los Estados Unidos a un civil, que es la Presidential Medal of Freedom, la medalla presidencial de la libertad. Y ese mismo día la recibió también Bill Clinton y Oprah Winfrey. Wow. Y nos sentamos juntos y recibimos la medalla ese mismo día. Bueno, como les digo, pronto celebraremos el Grammy número 11. Que Dios te oiga, hermano. Bueno, yo creo que hoy en día de verdad que no te hacen falta más Grammys. No es que hagan falta, ya tienes, has llegado al grado. Yo creo que tú generas tus propios estímulos. Yo creo que has llegado al grado de, como uno dice, está por encima del bien y el mal. Pero yo te pediría que tengas mucha salud. Ese sería tu mejor premio. Yo lo que quisiera es que tengas mucha salud, que te sigas cuidando. Y yo sé que usted me está ayudando para en que eso. Tengamos mucho Arturo Sandoval para rato. Y ese es el gran... El día que me enferme yo quiero caer en sus manos, doctor. El mejor regalo. Alberto, los consejos para terminar. Yo creo que ya los ha dicho reiteradamente, pero... Consejos. En el aspecto de la música, por ejemplo, hay un mal concepto de que los músicos son alcohólicos y son drogadictos y toda esa serie de cosas. Yo creo que son una opinión muy desfavorable y muy inexacta, porque no necesariamente siempre es un error generalizar en cualquier sentido. Mi mejor consejo es a los estudiantes estar apartados de las drogas. No dejarse caer en ese craso error. Y el alcohol, bueno, no voy a decir, porque yo no tomo alcohol, pero bueno, hay muchas personas, pero con moderación, algo que no afecte la función de hacer música o crear arte o tu misma profesión. Es imprescindible tener el 100% de tu cabeza asequible y funcional. Cuando estás bajo la influencia de cualquier droga o lo que fuera, tú no tienes tu 100% de tu capacidad mental. Entonces ya está en detrimento, o sea, está en desventaja. Sin duda. Bueno, qué maravilla, sin desperdicio. Siempre les digo, como decía mi papá, de lo bueno poco. De lo bueno poco. Qué privilegio de tenerlo de amigo, el gran Arturo Sandoval. Y de paciente. Bueno, de paciente, pero... No, de paciente porque tengo mucha paciencia contigo. Más que como amigo o paciente, de verdad, ha sido una de las bendiciones de estar aquí en Los Ángeles y poderte conocer y poderte disfrutar y disfrutarnos de tanto talento y tanta sabiduría. Así que bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Por favor, compártanla si esta entrevista si les ha parecido interesante. Guárdenla. Estoy seguro que puede ser de utilidad para alguien que esté buscando o que le digan que tienen los oídos cuadrados. Qué mejor ejemplo que Arturo Sandoval para demostrar que cuando quieres algo y estás enfocado, lo puedes lograr. Por favor, se me cuidan. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina.
Productor asociado Aleira Tomás. Postproducido por Cristian Walter. Edición Carlos Knight.